Egotegatik, muy buenos días y muchas gracias a todos por su presencia hoy aquí, por su presencia física, a quienes están sentados aquí con nosotros en este Palacio Europa y también a todos aquellos que nos siguen a través de la red, por streaming. Y muchísimas gracias, por supuesto, a la Fundación Fernando Buesa por invitarme a moderar esta mesa redonda con tres ponentes tan estupendos, que además son amigos. Para mí no es solo un honor participar en este foro, también es un desafío y un estímulo, porque me obliga a confrontar mi propio duelo después de tantos años de violencia, un duelo que he de confesarles que yo estoy pasando ahora, tras muchos años al pie del cañón o delante del cañón, casi, por las circunstancias dramáticas que han rodeado este país, un duelo vivido a través del testimonio, sobre todo, de tantas y tantas víctimas y que me obliga a confrontarlo con la realidad del presente y del futuro de esas mismas víctimas. Dándole una vuelta, ¿cómo podía introducir yo un panel tan brillante y en un marco tan singular? Y les aseguro que no es muy sencillo. De repente reparé en algo. Me encontré preguntándome a mí misma cuánto y cómo habría pensado yo en las víctimas del terrorismo si no me hubiera dedicado al periodismo. Si mi oficio no me hubiera hecho tener que contemplar tanto dolor y tanto padecimiento y tanta ignominia. Es decir, cuánto de mi vida, de la vida de la ciudadana Lourdes Pérez, ocuparían quienes han sufrido el zarpazo imborrable del terror, más allá del impacto que provocaba cada atentado o de cada aniversario que enluta nuestro calendario. Tengo desde hace tiempo una certeza y una impresión. La certeza es que ninguno de nosotros, por mucho que nos hayamos mostrado, hayamos intentado mostrarnos cercanos a las víctimas y empatizar con ellas, seremos nunca capaces de hacernos una idea cabal de lo que significa el abismo vital de que te reparten por la fuerza a lo que más querías. Creo que nunca podremos saber lo que eso representa. La impresión es que como sociedad ni siquiera nos hemos aproximado a ello, a ese sentimiento, a lo que representa, pero ya no solo para las víctimas, sino en realidad para todos y cada uno de nosotros, sus conciudadanos, esa gigantesca e irreparable pérdida. Y la impresión también tiene que ver con que quizás en esto también existe una cuestión prepolítica. Debatimos bastante sobre el papel que han de desempeñar las víctimas y sus asociaciones, a veces afeándoles sus posiciones como si ellas, creo yo, no hubieran preferido no tener que asumir ningún papel y no encontrarse en determinadas tesituras. Y se lo reprochamos o debatimos sobre ellas sin detenernos en que quizás lo primero que tenemos que hacer, y que eso está pendiente, es discernir qué papel queremos asumir todos y cada uno de nosotros con respecto a esas víctimas y a la tragedia colectiva que hemos afrontado, soportado y a veces vivido mirando hacia otro lado. Estoy segura de que habrá oportunidad de profundizar en esta y en otras cuestiones en las casi 2 horas que tenemos por delante. Al término de las exposiciones que realizarán José Antonio Pérez, Gemma Barona e Imanol Zubero y del debate que mantendremos a raíz de ellas, habrá un turno de preguntas. Habrá quien ya me lo haya oído decir varias veces, son muchas mesas redondas, pero creo que sigue siendo adecuado. Nunca hay una pregunta impertinente, la impertinente suele ser la que se lleva uno a su casa y no la formula. Yo creo que los tres estarán encantados de contestar a todas las dudas que se puedan o reflexiones que se puedan producir o suscitar aquí y desde luego también en ese espacio donde nos estarán viendo y que es tan intangible. Y ahora damos paso a las ponencias con un resumen, ya me perdonarán los intervinientes, de sus dilatadas trayectorias, de sus currículums. La primera de ellas correrá a cargo de José Antonio Pérez, que es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad del País Vasco. Nuestro invitado ha combinado su especialización en el mundo laboral en el franquismo con sus trabajos sobre el terrorismo de ETA y otras violencias, la violencia policial. Autor de varios libros y miembro del Instituto Universitario de Historia Social Valentín de Foronda,
Ha coordinado en los últimos 4 años el proyecto Historia y Memoria del Terrorismo en el País Vasco, 1968-2011, en el marco de un convenio de colaboración con la Fundación Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Bienvenido, José Antonio, y muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Lourdes, por esta amable presentación y al mismo tiempo por esa reflexión que hacías sobre lo que ha ocurrido en este país, ¿no? Lo que nos ha ocurrido en este país. Y muchas gracias, por supuesto, a la Fundación. Y es un placer, pues bueno, compartir mesa, mantel, vemos que no, pero mesa sí, con gente tan estupenda y a la que uno respeta tanto del ámbito del periodismo, de la criminología, de la sociología, gente con la que uno comparte seguramente mucho más que un determinado ámbito de carácter académico y que a lo largo de los últimos años incluso, sus trabajos, sus referencias han servido, por lo menos a mí me han servido, para profundizar en este tema. Uno viene todavía conmocionado durante estos últimos días porque el domingo terminé de ver el último episodio de la serie Patria, ¿no? La adaptación, como ustedes saben, de la novela del mismo nombre de Fernando Aramburu. Y ese final que a veces ha tenido unas ciertas críticas y que ha levantado alguna suspicacia en algún ámbito, hace reflexionar también sobre lo que ha sido todo lo que nos ha ocurrido y el comportamiento, ¿no?, tanto de las víctimas como del entorno de los victimarios. Vivimos en un momento que un filósofo amigo, cuando se declaró el final de la violencia de ETA, nos recordaba, me decía: José Antonio, vamos a vivir un tiempo de imposturas, ¿no?, un tiempo de teatralización, de gente que estuvo allí, que participó de ello, que, como se decía hace poco, decía Manuel Javoy, se hablaba de los pachis, ¿no?, del personaje ese que representa el que nunca pegó un tiro, nunca se manchó las manos de sangre ni de pólvora, pero que sin embargo apuntó matrículas, recorridos, horarios, prestó su bar, prestó unas determinadas infraestructuras para que otros matasen en nombre de la patria. Y al mismo tiempo había empezado a ver la serie El desafío de ETA, una serie de carácter documental muy diferente, no una serie de ficción. Y todo eso hace que uno, comienza, aparte de que ahora mismo hemos terminado nuestro proyecto sobre historia y víctimas del terrorismo, hace que confronte la memoria con la historia. Cuando se habla del reto que tenemos ante nosotros como sociedad, sobre la memoria de las víctimas y qué va a ser en un futuro, una de las cosas que a mí más me costó en los últimos tiempos es cuando mi compañero Raúl López, historiador, coordinó ese libro sobre memorias del terrorismo y me pidió un breve artículo, no de los que escribimos nosotros, de 20 o 30 páginas, sino un artículo corto, de carácter casi autobiográfico, en el que uno hiciese una reflexión sobre aquel momento que de alguna manera cambió nuestra vida, nuestra perspectiva sobre las víctimas. Fue para mí lo más complicado de escribir, porque a pesar de ser un texto corto, tenía que confrontar mi memoria con la perspectiva también de un historiador. Es decir, tratar de reconstruir lo que yo recordaba lejanamente con el contexto en el que se produjo y buscar elementos que diesen coherencia a aquel recuerdo que yo tenía. Y era el recuerdo de una compañera mía en el Instituto de Erandio, donde yo estudié con 15 años, hija de un ingeniero de la central nuclear de Lemonis, y la conversación que tuvimos en un pasillo de aquel instituto tan problemático, que lo era, después del asesinato de José María Ryan, ¿no? Cuando yo me encuentro con aquella chavala y me dice llorando: es que van a matar a mi padre. Creo que es algo que se me quedó grabado para siempre y probablemente fue el momento en el que uno tiene la sensación de que alguien cercano a él, próximo, aunque no en este caso especialmente amigo, corre el riesgo de que asesinen a su padre.
y que ese ser humano es un ser humano como tú, como yo, como mi familia, y que vive en un estado de terror que le hace ocultar incluso, salvo al círculo más reducido, el trabajo que tiene su padre. Yo tenía un recuerdo de aquella conversación, pero la situaba en otro momento, la situaba en otras circunstancias. Al documentarme como historiador tuve que recomponer mi propia memoria para certificar que algunas de las cosas que yo recordaba no eran así, sino que eran de otra manera. Y ese artículo, que ya digo, para mí me costó especialmente, y del que me siento también especialmente satisfecho, de las pocas cosas que uno se siente satisfechas, me ha marcado en los últimos tiempos, sobre todo cuando en estos proyectos en los que estamos ahora mismo, uno se acerca a las víctimas y escucha a las víctimas, ¿no? Escucha la memoria de las víctimas. Para un historiador que procede además del ámbito de la historia social y que ha ido haciendo también una evolución académica, personal, yo recuerdo perfectamente aquella época. Ahora, cuando pues llego a la prensa y trato de confrontar lo que ocurrió con el recuerdo que yo tenía, como digo, eso lleva a una reflexión crítica también sobre el papel que ha tenido la historia, sobre lo que supone la memoria. No me parece, desde luego, anecdótico que, por una parte, la fundación que trata de preservar, entre comillas, el recuerdo épico de quienes, también entre comillas, dieron su vida por Euskal Herria, se llame Euskal Memoria. Tampoco me parece anecdótico que en otro ámbito y con otra intencionalidad totalmente distinta exista un instituto de la memoria en el País Vasco, ¿no? Gogora, que trata de reivindicar precisamente la memoria de las víctimas de los diferentes episodios de violencia política que hemos vivido en este país, prácticamente desde los años 30 hasta hace casi 4 días. Para los historiadores, la memoria, y especialmente la memoria de las víctimas, más allá del compromiso que tengamos, un compromiso ético por respetar y por homenajear a las víctimas, sigue siendo una materia de carácter documental. No podemos perder la perspectiva de que quien habla lo hace en su nombre, no en nombre de un colectivo. La memoria es algo individual, es algo intransferible. Por mucho que hablemos de memoria colectiva, y también la hay, la memoria, como digo, es algo individual y está sujeta a un montón de factores que la condicionan. Los historiadores nos movemos en otro ámbito. He recogido, aunque existen muchas definiciones entre historia y memoria, de las diferencias que hay. Esta me parece interesante. La memoria es el recuerdo de un pasado vivido o imaginado. Por esta razón, la memoria siempre es portada por grupos de seres vivos, de seres humanos, que experimentaron los hechos o que creen haberlo hecho. La memoria por naturaleza es afectiva, es emotiva, abierta a todas las transformaciones, inconsciente de las sucesivas transformaciones, vulnerable a toda manipulación, susceptible de permanecer latente durante largos periodos y bruscos despertares. La memoria es siempre un fenómeno colectivo, aquí discrepo, aunque sea psicológicamente vivida como individual. Ahí es donde yo hago el énfasis. Por el contrario, la historia es una construcción siempre problemática e incompleta de aquello que ha dejado de existir, pero que dejó rastros. A partir de esos rastros, controlados, entrecruzados, comparados, el historiador trata de reconstruir lo que pudo pasar y, sobre todo, integrar los hechos en un conjunto explicativo. Es una definición, como existen otras, sobre las versiones que hay de historia y de memoria. La historia es una disciplina académica que en gran medida se nutre también de la historia. Los historiadores decimos, sin embargo, que sin historia no hay memoria, o habrá siempre una memoria parcial, una memoria selectiva, una memoria a veces olvidadiza, una memoria que recupere determinados aspectos y que tienda a olvidar otros porque le parecen incómodos.
Cuando oigo a veces a los políticos hablar de una memoria compartida, una memoria inclusiva, me parecen, en algunos casos, bueno, pues declaraciones de carácter muy voluntarioso, que tienden a tratar de buscar la cuadratura del círculo. Es difícil aspirar a una memoria compartida cuando un sector todavía de la sociedad no comparte ni empatiza con las víctimas, ni comparte que lo que hicieron, pues un grupo muy concreto de personas y que contó con un importante apoyo dentro de la sociedad vasca, fue algo terriblemente cruel, que fue, por supuesto, injusto, aunque el término no termina de convencerme, y que fue degradante. Fue degradante porque no solamente les degradó a ellos como seres humanos, sino que degradó la calidad de las relaciones habituales que teníamos. Acabó deteriorando hasta un punto inimaginable la calidad democrática, la convivencia entre diferentes. Desde esta perspectiva, el análisis que hacemos los historiadores y nuestro acercamiento a las víctimas del terrorismo, pero también de otro tipo de violencia, debe ser siempre cuidada, debe tener siempre, guardar un enorme respeto. También una precaución, porque muchas veces la memoria, como digo, es tan subjetiva, tan parcial y tan selectiva, que tiende a veces a acomodarse, pues, por ejemplo, al pensamiento hegemónico que puede haber en un determinado momento. No pensamos lo mismo hoy en día que en los años 80 sobre muchos aspectos de la vida cotidiana también. Con mis alumnos de la tercera edad, que tienen ya pues algunos 70, 80 años, siempre les hago una prueba, ¿no? ¿Qué pensamos ahora? ¿Tenemos el mismo respeto, por ejemplo, por los homosexuales que había en el año 70? Evidentemente no. Hemos ido cambiando. Afortunadamente hemos cambiado a mejor. Podría poner otros ejemplos. Con las víctimas del terrorismo, con otro tipo de colectivos, pasa parecido. Afortunadamente lo reconocemos como tales y en los últimos 20 años, yo marcaría una fecha que me parece fundamental, ¿no? Que es el asesinato de Miguel Ángel Blanco en julio de 1997. Hay un momento donde las víctimas reclaman ser escuchadas y reclaman por lo menos ser visibilizadas dentro de la esfera política, de la esfera pública, perdón. Ese es un momento fundamental. Y ese es el momento que yo creo que marca esa evolución. Durante los últimos años, a nosotros como historiadores nos preocupó precisamente, y a medida que se iba acercando el final de la violencia, cómo sería el relato histórico que terminaría perviviendo después del final del terrorismo. Pues a mí la pista me la dio precisamente Begoña Elorza, la madre de Jorge Díaz, quien en febrero del año 2011, unos meses antes de que ETA declarase el final de la violencia y ante el monumento, al pequeño monolito que ha erigido en memoria de su hijo y Fernando Buesa, a quien protegía, lanzó aquel grito casi desesperado de ¿quién escribirá nuestra historia? ¿Serán los mismos que acabaron con la vida de Jorge? Desde esa perspectiva, como historiador, uno no tiene miedo a que la historia la escriban precisamente quienes participaron de esa violencia o quienes la justificaron, porque dentro del ámbito reducido, y ese yo creo que es el peligro, ámbito académico en el que nos movemos, cualquiera que mínimamente contraste las fuentes, vaya al pasado, analice testimonios, documentos, etcétera, etcétera, se encontrará claramente que eso, bueno, no hay peligro de ello. Es decir, nuestra producción, con diferentes sensibilidades, tiene unos elementos comunes y llega a unas conclusiones no muy diferentes. El ámbito y el peligro que a veces vemos es precisamente desde el espacio de la memoria. Ese espacio que es mucho más manipulable, mucho más selectivo y donde a veces de una manera un tanto autocomplaciente, tengo que decirlo, tendemos a buscar una salida honrosa para nuestro propio comportamiento. Lourdes, cuando me pase me dices. Bueno,
Concedo unos segundos. Más. En este sentido, como digo, la memoria para nosotros tiene que seguir siendo, y la memoria de las víctimas sigue siendo una fuente documental de primer orden. Porque a través de ella no solamente, y ese para mí es un aspecto más secundario, reconocemos el dolor de las personas que han sufrido, sino que nos transmiten cómo vivieron, lo que padecieron, el entorno de soledad que sufrieron, el abandono de las instituciones, a veces el abandono de su propio entorno más próximo. Desde la perspectiva más ética, creo que el testimonio de las víctimas tiene que ser la clave de bóveda de la construcción de una sociedad plural, de una sociedad que reconozca también lo que hizo y también lo que no hizo. Por eso la memoria es ese terreno a veces tan traicionero, en el que todos los relatos son posibles, en el que todas las memorias son posibles y en las que parece ser que la memoria, entre comillas, de las víctimas puede ser tan respetable, porque al fin y al cabo representa un sector, como la memoria de quienes nada hicieron, o peor aún, hicieron precisamente para que esas víctimas lo fueran. Encontrarnos cara a cara como historiador con personas que transmiten lo que vivieron. Pues estoy pensando ahora, pues por supuesto, no sé, pues en lo mismo en la hija de Fermín Monasterio, en Dori Monasterio, o en Pili Zabala, también con un discurso absolutamente deslegitimador de la violencia a pesar de lo que ella sufrió su hermano. O Inés Núñez, por ejemplo, víctima también de abusos policiales, otro tipo de violencia, en otro contexto, pero en las mismas fechas, ¿no? Nos ayudan precisamente a vernos en nuestro propio espejo, en el espejo en el que tiene que reflejarse la sociedad. En ese sentido, creo que la labor de las víctimas, la labor de las asociaciones, el testimonio de las víctimas, su memoria, sigue siendo para nosotros un documento extraordinariamente rico. Y con esto termino porque no quiero quitarles más tiempo al resto de mis compañeros. Muchas gracias, Lourdes. Muchísimas gracias, José Antonio. Nos ceñimos al tiempo de intervención para luego que también haya... El micro, Lourdes. Perdón. Pues eso, nos ceñimos a los tiempos de intervención para luego tener un rato de debate y un rato de intervención, de interacción con el público. Nuestra segunda invitada es Gemma Barona, doctora en Derecho e investigadora permanente en el Instituto Vasco de Criminología, profesora en la UPV, donde codirige el posgrado Trabajar con Víctimas, preside la Sociedad Vasca de Victimología y atesora una amplísima trayectoria de estudios sobre los derechos humanos, el terrorismo, los abusos sexuales, la violencia contra las mujeres, la violencia medioambiental y la justicia restaurativa. Gemma, muchísimas gracias, todo tuyo. Vía streaming. Muchísimas gracias, Eduardo, perdón. Y muchísimas gracias a todas las asociaciones de víctimas también, que como ha comentado Lourdes, muchas veces son criticadas en la actualidad, pero sin esas asociaciones probablemente hoy no estaríamos hablando como estamos hablando y tampoco nuestro país sería pionero en el tratamiento a las víctimas, en concreto a las víctimas del terrorismo, y muchas veces se nos olvida esto. También a las víctimas que no pertenecen a ninguna asociación, porque, como ha comentado Juan Antonio, si necesitamos esa voz ética que nos ilumine. Gracias también, me parece una suerte poder compartir con mis compañeros, un historiador, un sociólogo, y yo voy a hablar desde el punto de vista de la victimología, que es una disciplina menor dentro de la criminología. En este sentido me ha gustado mucho escucharle a Juan Antonio, porque realmente nosotros configuramos la memoria desde una perspectiva interdisciplinar como un derecho y un deber. Y lo hacemos desde un enfoque de la victimización terrorista, que es un tipo de victimización que la analizamos con sus características propias respecto de otro tipo de victimizaciones graves.
Cuando estaba preparando esta pequeña intervención, que espero que sea provocativa para poder debatir, que es siempre un placer, lo que nos ha quitado el COVID, ese ágora, que se traduce en lo online, pero que no tiene la frescura de lo presencial, al menos tenemos eso, pero poder crear ese espacio público y lo interesante es el debate, naturalmente, sobre un tema tan complejo. He querido traer mi propia experiencia como profesora de victimología con mis alumnos este mes, bueno, en octubre y ahora en noviembre de este año. Y cómo trabajamos nosotros el tema de la memoria. Los alumnos de victimología en segundo curso en la Facultad de Derecho de San Sebastián tienen una asignatura concreta que es una lección que es victimización terrorista. En esta lección nosotros lo que intentamos es abordar el significado de la victimización terrorista como una victimización distinta que tiene su propia regulación, tiene su propio marco normativo, tanto en estándares internacionales, Naciones Unidas, Consejo de Europa, Unión Europea, etcétera, como en la legislación española y en la legislación vasca. En esa misma legislación y en esos estándares internacionales podemos encontrar la definición de la memoria como un derecho y un deber. Es una cosa muy interesante porque además no en todo tipo de victimización se subraya en el plano normativo el derecho de la memoria. Como derecho, claro, la primera pregunta, porque resulta un poco abstracto cuando se quiere llevar a la práctica, es qué comprende ese derecho de memoria y ese deber de memoria, y quiénes son los titulares, etc. Se entiende por esa memoria, y me ciño ahora ya a la legislación española y vasca, la memoria sobre la persona eliminada, la persona única, irreemplazable, la memoria de esa persona, sobre qué hizo posible que sucediese eso. ¿Qué hizo posible esa victimización? ¿Qué condiciones lo hicieron posibles? Más allá de lo personal, individual, lo social, lo político, etc. ¿Y qué consecuencias tiene? ¿Cuál ha sido el impacto familiar, el impacto social y el impacto político? Hay algo en la victimización terrorista que es difícil de explicar a los alumnos, no lo entienden muy bien y además ellos tienen esta confusión de que si todo esto es política, ¿no? Entonces, se explica, y esto lo podemos encontrar claramente expresado en la legislación, cómo el daño de la victimización terrorista no solamente es un daño social, como en cualquier tipo de delito, además de personal, sino que se produce un daño político. El daño político, esto lo puede leer cualquiera en la normativa, es ese daño al pluralismo democrático. Entonces, esto es algo distinto respecto de otro tipo de victimizaciones. Por otro lado, también está el derecho a la memoria, que no se reconoce no se reconoce de esa manera, aunque luego hay expresiones de memoria evidentemente espontáneas, etc. En otras victimizaciones. En ese sentido, es un derecho que está muy hilado a otros derechos que se reconocen en la legislación, como es el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, el derecho a la reparación. De hecho, bueno, a mí me gusta mucho citar a Reyes Mate cuando expresa que para lo irreparable, cuando se ha eliminado una persona o se han producido daños que son irreparables, tenemos la memoria como justicia anamnética. De esta manera introducimos el tema, cómo se contempla en la legislación, cómo se enmarca. Y a continuación lo que tratamos de hacer, y lo voy a explicar muy brevemente, es intentar relacionar este tema de una manera que les interpele también a ellos. Son estudiantes de universidad, no es lo mismo que estudiantes de bachillerato o estudiantes de la ESO, ¿no? Y le queremos precisamente intentar fomentar, y son ciudadanos vascos, también tenemos a personas que proceden de otras comunidades autónomas limítrofes, pero que evidentemente pues, han vivido también o bueno, forman parte de un país donde se ha vivido y se sigue viviendo de otra manera el terrorismo. De acuerdo. Luego también hay un tema interesante para terminar con esto, porque quizá dé tiempo en la discusión, es que el derecho a la memoria origina ese deber de memoria. ¿Quién tiene el deber de memoria? Y al mismo tiempo se dice que es un derecho que tiene que ser participativo. Y esto es muy complicado después de realizarlo en la práctica. Yo creo que ha cambiado la forma de hacer memoria y ahora se cuenta más con las víctimas a la hora de
de hacer determinadas prácticas que pueden ser de carácter artístico, desde un monolito a otro tipo de prácticas de memoria. Sin embargo, esto no ha sido así siempre evidente y no pasa así tampoco en otros países. Pero ¿qué es exactamente la participación de las víctimas en el derecho a la memoria? ¿Puedo yo pedir a un ayuntamiento que realice algo y cuál tiene que ser el contenido? A mí esto también me parece una cosa que resulta interesante desde ese punto más jurídico, si se quiere. Bien, con nuestros alumnos, esto es lo que hemos estado trabajando. Yo tengo poquitos alumnos porque doy las clases en inglés y tengo poquitos. Es una suerte porque suelo contar con alumnos Erasmus y entonces es muy interesante qué imagen tienen ellos también, ¿no? de lo vivido y si se puede comparar, por ejemplo, con otros tipos de terrorismos de estudiantes que proceden de Italia y de Alemania. Claro, nos encontramos en primer lugar asunciones. Ellos no saben, estamos hablando de estudiantes de 20 años. Ellos no tienen mucha información. La mayor parte no han estado en contacto con víctimas del terrorismo. Algunas personas sí. Algunas personas nos dicen que sí que conocen a través de otras personas. Incluso pues también tienen en su familia personas que han pertenecido a ETA. Y les preguntamos, hacemos una tormenta de ideas, ¿qué les sugiere la palabra terrorismo? ¿No? Y esto es de octubre del mes pasado. Bueno, pues empiezan a surgir que les surge la palabra terrorismo. Les preguntamos también la palabra ETA en concreto. Y lo cierto, hay que decirlo, no pretendo que esto sea representativo de nada, lo llevamos haciendo ya pues casi 10 años. Vamos viendo que a medida que pasan las generaciones vemos que cada vez, que no se sabe, no han estado ellos en contacto y luego tampoco es algo que hayan hablado en las familias ni que se haya explicado en los colegios. Algunas personas sí, pero son la minoría, dos como mucho, de 25 personas con las que solemos tratar este tema. Son asunciones, por lo tanto, que tenemos que contextualizar. ¿Cómo contextualizamos? Forma parte de la materia y lo evaluamos. Tiene a su disposición el informe Foronda, el informe de vulneración de derechos humanos del Gobierno vasco y otro tipo de lecturas. Tratamos de utilizar también la literatura, porque la literatura, creo que esto también es muy bonito, es una forma de trabajar la memoria muy interesante y en ese sentido de la imaginación ética de Spinoza, para que se pongan igual que ha citado también Juan Antonio Patria, pues yo creo que contamos ya con obras tanto de literatura como en el ámbito cinematográfico que son interesantes. Lo que hacemos a continuación después es un encuentro con víctimas. Normalmente invitamos a víctimas a venir a nuestras aulas, víctimas de ETA, pero también víctimas del GAL, por ejemplo, hemos invitado. Y también leemos testimonios de perpetradores. Hemos invitado en alguna ocasión también a venir alguna persona que formó parte de ETA. Creo que esto es importante también, en ese sentido de una memoria, si se quiere, agonística, pero una memoria que permita también en el ámbito universitario. Sé que el tema de la memoria de los perpetradores es muy complicado en el espacio público, pero creo que en el ámbito universitario, en el sentido de Hannah Arendt, para entender, es importante que nuestros estudiantes, en concreto de criminología, detecten y apliquen las teorías de Bandura de cómo se ha hecho esa desvinculación moral selectiva, cómo las personas somos capaces de hacer esa desvinculación moral selectiva arropado por un contexto que lo favorece o lo condiciona. O aplicar las teorías de neutralización de la culpa, de sex y match, etc. Creo que esto resulta muy interesante y a mí particularmente me parece una forma muy interesante de trabajar con ellos. Da mucho de sí para terminar hablando de la memoria de las víctimas, aunque sea a través de ese relato. Pero es muy importante esa conversación que tienen con las víctimas, una conversación recíproca. Las víctimas están muy interesadas en saber qué saben ellos, qué opinan, cómo lo han vivido y en qué manera esto es importante en ese grito de nunca más, en esa idea de romper también estereotipos, porque muchos estudiantes tienen estereotipos de la víctima vengativa, la víctima pedigüeña, también la víctima que está destrozada y que hay que ayudarle constantemente pero que no puede articular palabra y le rompen los esquemas, o la víctima que es una víctima que vota a un determinado partido, tiene una ideología que ellos identifican, no se sabe muy bien con qué.
Y entonces se dan cuenta de la diversidad y se dan cuenta de que no podemos encapsular a las víctimas. Y esto es muy importante porque esto también nos sucede en el mundo de la academia, que muchas veces tenemos ese concepto de víctima ideal que funciona para unas cosas que nos resultan más cómodas que para otras. Y se salen de los esquemas. A mí me encanta una frase de una víctima que nos dijo... nosotros nos salimos del guión que los demás han trazado para nosotros. Y siempre se trazan guiones desde el mundo académico, desde el mundo social, etc. Entonces, bueno, esto resulta muy interesante. Esa conversación entre generaciones también, entre generaciones de personas, entre víctimas y no víctimas. Y bueno, esto es una de las cosas que dibujamos con ellas, hicimos caligramas este octubre, un poco sobre las raíces del terrorismo, la violencia política, que ha sustentado en el tronco y las ramas, los frutos de los que vivimos ahora. Y una cosa muy interesante de los alumnos fue que decían que veían a las víctimas más optimistas que ellos. Esto también les llamó la atención, aparte de romper estereotipos. Y finalmente, después de hacer ese encuentro, lo que tratamos de... Bueno, además en este encuentro hemos tratado de ahondar, al hilo de lo que ha dicho Juan Antonio, un poco un tema muy difícil. La memoria es individual, sí, pero nosotros estamos intentando hilar cómo se puede relacionar la memoria familiar y los silencios familiares totalmente aliviadores y de bálsamo que se han utilizado, con la memoria social, con la memoria colectiva. Es verdad que la memoria es individual, pero en el sentido de memoria conjunta que estamos hablando hoy, o en el sentido de memoria que habla la ley cuando habla de que es un deber de la sociedad. Entonces, en ese sentido también, bueno, traigo la cita, es una cita que la he utilizado muchísimas veces, pero a mí me gusta mucho, de Santos Juliá, en cuanto que la memoria, va a cambiar, ¿no? ese caudal y ese cauce. Yo creo que cada generación va a hacer esa memoria y no va a ser la misma, esa memoria. A nuestros estudiantes les decimos que son posttestigos, que es un término que se ha estudiado alrededor del Holocausto, ¿no? Los posttestigos no solamente de los familiares, sino la sociedad en general, ¿no? Bueno, esto lo hicimos ayer. Tenían que presentar un trabajo autoetnográfico, que creo que es un poco lo que has hecho tú en ese artículo. La autoetnografía es un método cualitativo, criticado también a veces por su falta de plena objetividad, pero ¿qué es la plena objetividad? Daría para otro debate. Pero es decir, estamos pidiendo a nuestros estudiantes que reflexionen sobre esto. No es lo mismo que otro tipo de victimización que les puede pillar más lejos, ¿no? Sino que realmente son ciudadanos de un país que lo ha sufrido. Entonces les pedimos que con toda esa contextualización, con ese encuentro con las víctimas, hagan un trabajo autoetnográfico de pensar qué significa para ellos la memoria en este momento concreto, con su edad concreta, qué tienen que hacer con eso. Y tratar de ver cuál ha sido la transmisión intergeneracional de la violencia o de la no violencia. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, pues termino con esta idea que yo creo que queremos resaltar de una memoria universal, una memoria lo más coherente posible de derechos humanos que les hable a ellos. Creo que estamos en un reto. Yo veo cada año que va pasando que es un reto conectar con ellos. Es un reto. Creo que hay que reinventarse sin perder rigor, por supuesto, y que una cosa es, evidentemente tenemos los libros de historia, pero para poder conectar con nuestros estudiantes, que son pues, de segundo de universidad en este caso, vemos que hay que conectar con sus propias preocupaciones. Y incluso las víctimas en ese encuentro dicen, bueno, ellas mismas nos han dicho que nosotros no somos culpables de no saber nada. Si no sabemos nada es porque los adultos no nos han dicho nada. Entonces no nos podéis culpabilizar de que no sabemos nada, ¿no? También a algunas víctimas les aliviaba también en el sentido de decir, son personas que no tienen miedo a hablar sin herir a los demás, a sacar temas que en mi generación pues no los hubiésemos sacado. En la Facultad de Derecho que había una pantalla campal día sí y día no. Entonces, también cuando yo les decía que uno de mis profesores tenía que venir con escolta a clase, pues se quedan alucinados, ¿no? Pero hay que enganchar con eso. Creo que hay que enganchar con un lenguaje universal. Por eso creo también, como tenemos otros proyectos, que es importante también compartirlo con otros países, con la experiencia de otros países, siempre contextualizando. Termino simplemente con una frase de Geraldine Schwartz, autora franco-alemana. A mí me gusta mucho, es muy conocido, el libro de 2019, Los amnésicos, historia de una familia europea.
No podemos asumir el pasado sin asumir la perspectiva de la víctima. Afrontar la memoria con honestidad no es un accesorio moral, nos ayuda a construir juntos el futuro. Nos guía para comprender el mundo en lugar de sufrirlo, evitar los errores e identificar los peligros, los que proceden de los otros, pero sobre todo los que proceden de nosotros mismos. Nos ayuda a vivir de forma más consciente. La pregunta última al final, que tiene que ver los testimonios de las víctimas, como dice Alexievich respecto de Chernóbil, son testimonios del pasado y del futuro, porque la atracción, el riesgo de la violencia sigue estando ahí. Entonces, en ese grito de nunca más hay que preguntarse cada generación, cada joven, y eso forma parte, creo yo, de esa articulación del deber de memoria cuando está legitimada la violencia. Gracias. Muchísimas gracias, Gemma. Conseguiré hacerlo bien en algún momento de la mañana. Qué torpeza la mía. Perdónenme. Immanuel Subero, como decía, doctor en Sociología por la Universidad de Deusto y profesor titular de la misma disciplina en la Universidad del País Vasco desde 1996. Presidente de la Asociación Vasca de Sociología y Ciencia Política, fue uno de los padres de Gesto por la Paz y su compromiso contra la violencia y en defensa de los derechos humanos ha quedado reflejado en una larga trayectoria de proyectos editoriales y de artículos en distintos medios de comunicación. Bienvenido, Immanuel. Muchísimas gracias. Es que ricasco, Lourdes. Buenos días a todas y a todos. Cuando Eduardo me propuso participar en esta jornada, pues me sentí prisionero de mis palabras, porque he dicho muchas veces de corazón que si la Fundación Fernando Buesa me propone algo, yo solo puedo decir que sí. Estoy tan agradecido al trabajo que desarrolla la Fundación desde hace 20 años y a su propia existencia, pues que no puedo otra cosa que responder afirmativamente cuando me proponen cualquier cosa, ¿no? Y ello a pesar de que nunca me he sentido cómodo hablando o escribiendo sobre las víctimas del terrorismo. Yo mismo formo parte de esa nebulosa que se dio en llamar víctimas de violencia de persecución, pero creo que ni siquiera mi experiencia tiene nada que ver con la experiencia fundacional de quienes han constituido el archipiélago del movimiento de asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo, ¿no? Que es el asesinato del padre, del hijo, del hermano, del marido. Y utilizo conscientemente el término archipiélago para definirlo, porque justamente un archipiélago es un conjunto de islas cuyo origen geológico común es una actividad violenta, normalmente volcánica, ¿no? Y creo que efectivamente el origen que está en la base de este movimiento es un terrible cataclismo, es una catástrofe personal y social que solo ellas han podido vivir. Y por eso hoy también siento esta misma incomodidad. A mí me pregunto, ¿quién soy yo para decir nada sobre el futuro que debemos construir con y para las víctimas, ¿no? Son ellas las que ya nos dicen cómo quieren que sea, y yo creo que ante las víctimas pues a veces tenemos que mantener la misma actitud que decía Rudolf Otto frente a los santos, ¿no? Que es el temor y el temblor, o sea, escuchar y dejarnos decir, ¿no? Pero bueno, tal vez por eso pues he preferido escribir siempre más sobre victimarios y sobre los procesos y las causas del terrorismo, sobre sus fundamentos políticos y sociales. Pero bueno, como digo, me sentía obligado a responder que sí y aquí estoy. El 6 de mayo del 2004, en otra convocatoria de la Fundación Fernando Buesa, pues tuve el honor de participar en la presentación en Madrid de la publicación El valor de la palabra, Itzaren Balioa. No sé si conocemos o conocéis la revista, que ya no se publica, pero es una revista hermosísima, llena de contenido, pero además un objeto hermoso, ¿no? Y en aquel momento, en aquella presentación en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, yo señalaba la paradoja de que un objeto tan bello como esa revista pues pudiera ser una de las señas de identidad de una institución que, como recordaba José Ángel Cuerda en el acto de presentación de la Fundación el 20 de febrero del 2001, nace del horror, de la tragedia, del mayor crimen que se puede cometer, el asesinato de una persona por odio, ¿no? Y creo que esa es una característica fundamental de la Fundación Fernando Buesa y en general creo que del mundo de las víctimas, ¿no? Que han sabido hacer realidad lo que parece que solamente se puede hacer desde la poesía, ¿no? Eso que dice José Ángel Valente: escribo desde la sangre,
desde su testimonio, pero escribo también desde la vida, desde su grito poderoso. Y yo creo que este verso de Valente es lo que está en la base del movimiento de víctimas del terrorismo, y es lo que las hace tan preciosas, lo hace tan precioso para nuestra sociedad, ¿no? Porque hablando, escribiendo, reivindicando, proponiendo siempre desde el testimonio de la sangre, desde el cataclismo de su pérdida irreparable, pues sin embargo han sido el mejor ejemplo de la vida y de su grito poderoso, ¿no? Y yo creo que este origen cataclísmico, catastrófico de las víctimas del terrorismo es a la vez la fuerza y la debilidad de la causa de la memoria de las víctimas, ¿no? Hay una definición de recuerdo del diccionario de la Real Academia Española que dice: recuerdo es memoria que se hace o aviso que se da de algo pasado o de lo que ya se habló. Es una definición banal, trivial. Es como si fuera una cosa optativa, ¿no? Opcional, ¿no? En cambio, hay una definición que me gusta más. Yo la descubrí en un libro del antropólogo francés Marc Auger. En el diccionario Littéraire de la lengua francesa se dice recuerdo, impresión que permanece en la memoria. Es decir, es una impresión física. O sea, hay recuerdos y hay recuerdos. Hay recuerdos que pasan y hay recuerdos que son auténticas impresiones. Hay acontecimientos y experiencias, cataclismos, catástrofes, que dejan una huella fortísima, violenta en las personas que los viven y en la sociedad que los sufre. Y es una huella indeleble, que queda ahí. La miremos o no la miremos, ahí está, ¿no? Creo que es una muesca que se abre en la existencia y se convierte en señal de que alguien existió, sufrió injustamente y de que alguien es responsable de ello. Esa es una impresión objetiva que queda ahí, ¿no? Yo creo que este es el fundamento que comparte el movimiento de víctimas del terrorismo, el que lo hace tal, el que lo hace fuerte, ¿no? Y es que es una comunidad organizada en torno a una impresión en la memoria, a una marca indeleble, a una alteración definitiva. Pero claro, aquí me surge a mí una pregunta. ¿Cómo recuerda quien no ha vivido ese acontecimiento cataclísmico, ese acontecimiento impresionante? Esos alumnos y alumnas a los que se refería Genma, ¿no? Sobre esto ha reflexionado mucho una autora, Susan Sontag, en mi opinión la persona que mejor ha expresado la complejidad de representarnos el dolor de las demás y de los demás, ¿no? Sontag empezó a pensar sobre cómo se podía recordar el sufrimiento pasado a través de las imágenes. Es autora de un famosísimo ensayo sobre la fotografía, donde acababa diciendo que realmente representarnos el dolor de las demás y de los demás a través de la fotografía es un ejercicio de voyerismo, de mirones. Acabamos casi anestesiándonos también. Contemplamos el dolor de las demás y de los demás, pero al final nos distanciamos de esa experiencia, ¿no? En los años 70 hizo una lectura, como digo, muy crítica de la capacidad de poder acercarnos al sufrimiento a través de imágenes. Sin embargo, y sobre todo a raíz de su experiencia en Sarajevo, ya pasó varias temporadas en la ciudad mártir sitiada de Sarajevo, y hizo una cosa tan aparentemente tonta, pero tan importante para la gente que estaba allí, como fue representar en el teatro de Sarajevo Esperando a Godot. Ella tuvo la experiencia de estar en esa ciudad, donde los francotiradores asesinaban a la gente a diario en las calles, y repensó su posición, ¿no? Y frente a la crítica inicial de las imágenes, de la capacidad de las imágenes para aproximarnos al sufrimiento ajeno, pues en su última obra publicada, titulada Ante el dolor de los demás, escribía lo siguiente. Decía: debemos permitir que las imágenes atroces nos persigan. Aunque solo se trate de muestras y no consigan apenas abarcar la mayor parte de la realidad a que se refieren, cumplen, no obstante, una función esencial. Las imágenes dicen: esto es lo que los seres humanos se atreven a hacer y quizás se ofrezcan a hacer con entusiasmo, convencidos de que están en lo justo. No lo olvides. Es decir, debemos permitir que las imágenes atroces nos persigan. Y por eso la memoria, y la memoria de las víctimas del terrorismo, solo puede ser incómoda. Y el futuro que construyamos con esa memoria solo puede ser un futuro incómodo. Y creo que es importante insistir en la incomodidad, porque tenemos mucha tentación, normal, natural, yo también, a abordar la cuestión de la memoria justamente eso, para encontrar confort, para buscar comodidad, para salir de la situación de incomodidad, ¿no? Hay unas declaraciones de
quien fuera alcalde de Donostia San Sebastián en 2012, Juan Carlos Izaguirre, que decía: este gobierno está trabajando para buscar fórmulas de consenso de todas las fuerzas políticas para que todos podamos sentirnos cómodos en un reconocimiento a todas las víctimas. Y en 2018, el coordinador del denominado Foro Social Permanente publicaba un artículo en el que decía: el debate es el siguiente, cómo trabajar para sentar las bases de una memoria que, sin pasar página, permita un resultante en que todos los relatos se sientan confortablemente representados. Creo que es un error absoluto pensar que la memoria va a tener esta función balsámica. Por cierto, hay que reconocer una cierta matización a esta idea de la confortabilidad del foro social por parte de algunos de sus miembros, tras las críticas hechas a esta perspectiva por Gauguin, por una memoria digna, que este sí es una organización que está trabajando por una memoria decente. Hacía referencia Gemma a la periodista Geraldine Schwartz, ¿no? Yo también valoro mucho su libro, Los amnésicos. Lo traigo a colación para plantear otra reflexión distinta de la que planteaba Gemma, ¿no? Ella cuenta en ese libro, Geraldine Schwartz procede por parte de padre de una familia alemana y por parte de madre de una familia francesa. Su abuelo fue nazi y sus abuelos y abuelas por parte de madre pues colaboraron con el régimen de Vichy. Y ella hace una relectura de su propia historia familiar como una especie de ejemplo de lo que se ha vivido en tantas familias en Europa, ¿no? Esa amnesia frente al pasado y a nuestra participación en el mismo, ¿no? Y hay un momento en el libro que a mí me parece de lo que más me ha hecho pensar, en el que dice que hay un momento en el año 78 se estrenó en Estados Unidos y luego en Europa una serie sobre el Holocausto, titulada precisamente Holocausto. Una serie televisiva, una miniserie que tuvo un enorme impacto, ¿no? Ella dice: de repente, el relato de estos dramas individuales convirtió lo inimaginable en imaginable para el gran público y sacudió la conciencia colectiva a nivel internacional, ¿vale? Una serie televisiva sobre el Holocausto. Ella habla del gran público, que podrían ser los que ella también denomina las y los Mitläufer, ¿no? La gente que simplemente seguía la corriente en su tiempo, ¿no? Entonces, durante un tiempo seguíamos la corriente mirando para otro lado, ahora seguimos la corriente enchufándonos a la serie correspondiente de HBO. Bueno, esto me ha hecho pensar mucho justamente por el éxito de Patria, ¿no? Que ha salido ya referida, ¿no? Hay algo en estos éxitos de estas series que me alegra, pero también hay algo que me desanima. Empiezo por lo segundo, por el desánimo, para intentar luego acabar en el ánimo, para no ser un tristuras en esta mañana, ¿no? Pero es algo que ya me ocurrió hace tiempo, en 2004, cuando Eteri Ortega realizó un documental que se presentó en el Cinemaldia de San Sebastián de ese año, era Perseguidos, no sé si lo recordamos. Era un documental sobre los concejales, sobre todo las concejales que sufrían la persecución del terrorismo, que eran señalados. El cartel del documental era impresionante, era un bloque de pisos con un montón de ventanas, todas iguales, pero había una tachada con una aspa roja, ¿no? Y yo cuando aquello escribí un artículo en El País, donde yo decía que no me imaginaba a un poblado masái acudiendo a una sala de cine pues para ver un documental de naturaleza. O sea, no me imagino a una tribu masái viendo cebras, ciervos, leones y elefantes en la televisión y aplaudiendo diciendo qué cosa más maravillosa, si lo tienen al lado, ¿no? Puedo imaginármelo haciéndolo pues para encontrarse, para tomarse luego una cerveza o lo que se tomen los masái y para ver el cine. Pero no me imaginaba yendo a la sala para ver lo que estaban viendo, podían ver fuera, ¿no? Y creo que hemos hecho eso muchas veces. Y lo seguimos haciendo ahora, ¿no? Y hablo más de mi generación que de la gente más joven, luego me referiré a ello, ¿no? Pero a raíz de esa serie, de la serie Holocausto, Elie Wiesel, superviviente de Auschwitz, su madre y su hija murieron el primer día que los llevaron a Auschwitz, su padre murió después, él salvó la vida, hizo una crítica terrible en The New York Times justamente sobre esta serie, ¿no? Él acaba diciendo, era un artículo titulado La trivialización del Holocausto. Decía: el Holocausto debe ser recordado, pero no como un espectáculo televisivo. Y decía: hay situaciones artificiales, episodios sentimentales, coincidencias inverosímiles. Si te hacen llorar, llorarás por las razones equivocadas. Es verdad que a las víctimas a veces las miramos un poco así, ¿no? Dice: oye, víctima, supera un poco la catástrofe, nos sale un poco de tu cataclismo, ¿no? No, es que las víctimas tienen que decirnos estas cosas, creo que es su obligación, ¿no? Por cierto, si en el 78 se estrenó Holocausto, en el 77 se estrenó otra serie de mucho éxito, Raíces, sobre la esclavitud, etcétera, con Kunta Kinte y tal.
Si hubiera que ver el efecto que tiene sobre las sociedades las series, pues diríamos que tiene un poco de éxito, porque no parece que avanzáramos mucho respecto del racismo, etcétera, ¿no? De hecho, he visto que en 2016 se ha hecho un remake de Raíces, pues más adaptado ya al momento actual. Un comentarista de televisión lo titulaba Raíces para una era de Black Lives Matter, ¿no? Bueno, no quiero enrollarme más con esto, estoy ya fuera solo digo otra cosa. Es verdad, sin embargo, esto es lo positivo, que mi hija, tiene 21 años, pues está fascinada con Patria. Yo solo he visto el último capítulo con ella y con la serie anterior, La línea invisible. O sea, bueno, entonces yo pienso, las generaciones hacemos memoria de manera distinta. Pero seguramente la forma en que yo tengo que hacer memoria, pues tiene que ser esa memoria que me incomode, porque yo he visto a los leones matando cebras. Mi hija no lo ha visto, aunque algo ha vivido, ¿no? Entonces, tal vez cada generación hace memoria de una forma distinta. Tal vez estas series son una forma, en mi opinión, muy banal, pero es una forma, igual la única que tenemos, de que las imágenes atroces nos sigan persiguiendo. Bueno, no lo sé, lo dejo aquí para el diálogo, ¿no? Termino. Yo no sé cómo podemos construir colectivamente una memoria colectiva que sea virtuosa, autónoma, decente, dignificadora de las víctimas. Ni siquiera sé si tal cosa es posible, ¿no? Yo creo que para hacerlo deberíamos sentirnos impresionadas e impresionados por los hechos que recordamos, ¿no? Claro, pero hechos que tal vez no vivimos, de los que dan testimonio las víctimas, o hechos, y esto es todavía peor, en los que tal vez participamos como victimarios o como observadores pasivos, como indiferentes, ¿no? O sea, no sé cómo se puede hacer, pero es verdad que afortunadamente, como dice el filósofo francés Alain Finkielkraut, a veces ocurre una conversión, y es que la irrupción en nuestra existencia de la persona agredida pues genera un cambio en nuestras vidas, ¿no? Él decía, Finkielkraut, algo extraño a mí, el rostro del otro hombre, me obliga a romper mi indiferencia. Soy molestado, me veo desembriagado de mi vida, despertado de mi sueño dogmático, expulsado de mi reino de inocencia y llamado por la intrusión de otro a una responsabilidad que no elegí ni quise, ¿no? Y yo creo que esta es la función fundamental de las víctimas para construir futuro, seguir molestándonos, ¿vale? Sacándonos de nuestra comodidad, sacándonos de nuestra zona de confort, haciéndonos recordar, expulsándonos de estos sueños de inocencia. Yo voy a agradecer mucho que lo sigáis haciendo, que lo sigan haciendo, porque creo que es la única forma de hacer un futuro decente. Y termino con una postilla. Este miércoles y hoy mismo se está celebrando en Bilbao unas jornadas internacionales organizadas por Eusko Ikaskuntza con el título Conflictos de soberanía en Europa, bases para una solución. Su objetivo principal y muy meritorio es presentar las bases para la elaboración de un código de buenas prácticas para la gestión democrática de los conflictos territoriales de soberanía de acuerdo con los valores y principios que inspiran el proyecto europeo. Me temo que en estos proyectos y que en estas sesiones no van a aparecer de ninguna manera las víctimas de los muchos terrorismos que se han empeñado hasta hace bien poco en Europa en construir soberanías nacionales a golpes de bomba y de bala. Y esto pues me produce una profunda tristeza. Muchísimas gracias, Imanol. Yo cuando preparaba un poco el cuestionario de posibles anzuelos que echar encima de esta mesa, me fijé, los periodistas somos así, vivimos de los titulares, en el título de esta jornada, de esta mesa, que es el reto de la memoria, una mirada de futuro con y para las víctimas. Las preposiciones son muy importantes para los periodistas y lo estamos viendo en la pandemia. No es lo mismo morir con COVID que por COVID que de COVID. Por lo visto, para las estadísticas al menos no lo es. Me pregunto si es factible realmente construir una memoria con y para las víctimas, o si en el trayecto que media entre el con y el para, entre contar con las víctimas para diseñar algunas de nuestras políticas públicas y el que esas políticas públicas, en lo que tiene que ver con lo que nos ocupa, que es la memoria, es verdaderamente para las víctimas, o si en ese camino nos vamos dejando pequeñas migas, pues no sé si éticas, morales o cuando menos de compromiso colectivo. Como queráis.
Pues sí, el problema de las preposiciones, efectivamente. Nosotros, desde el ámbito en el que yo trabajo como historiador, el otro día en una jornada que organizamos para conmemorar todo lo que ocurrió en diciembre de 1970 en Euskadi, fundamentalmente en torno al proceso de Burgos, un compañero nuestro nos echaba a algunos, yo creo que un guiño, y nos echaba en cara que quizás estemos cayendo en determinado ámbito de la historiografía también, de hacer una historia desde la perspectiva de las víctimas para las víctimas, ¿no? Yo no estoy de acuerdo. Como historiador tenemos que, el primer compromiso, y alguna vez discutiendo con, la última vez que invitamos al desaparecido Santos Juliá en un seminario nuestro, luego nos decía, el compromiso de los historiadores tiene que ser sobre todo con el rigor de la profesión, de su disciplina. Otra cosa es que exista un compromiso ético, ¿no? Pero el principal tiene que ser con nuestra propia disciplina, con tratar de contar lo que ocurrió, establecer un relato a partir del contraste de unas fuentes, de una hipótesis de trabajo, etcétera, etcétera. Para nosotros, lo decía antes, las víctimas siguen siendo siguen teniendo un extraordinario aporte documental. Hacemos una historia con las víctimas del terrorismo, en este caso cuando nos centramos en víctimas del terrorismo, en otros casos víctimas de otro tipo de violencia, pero no podemos ponernos en la perspectiva de la víctima, porque eso es imposible. Eso no puede hacernos perder la perspectiva. Podemos sentir un gran respeto, una sintonía, pero no una historia directamente para ellos. Es una historia para la sociedad. Y a veces va a ser una historia del resultado que incomode a las víctimas también en algunos casos, porque uno siempre piensa que no le han tenido en consideración, o que la memoria, como decía antes, es muy, muy cómoda, muy flexible, subjetiva, y entonces nos incomoda, ¿no?, cuando volvemos a rememorar todo aquello. Yo creo que nosotros, desde luego, lo que hacemos es tratamos de hacer una historia contando con las víctimas, pero no directamente para las víctimas. Eso tiene también sus consecuencias, efectivamente, ¿no? Pero en realidad nuestros lectores, nuestro objetivo es el resto de la sociedad. Nos gustaría que no fuese únicamente el mundo académico, ¿no? Por eso yo creo que, retomando el hilo con el tema de las series, yo creo que es muy importante, porque nosotros sabemos al público que podemos llegar, es muy pequeño. Sin embargo, el relato de la literatura, de las series o del cine llega a muchísima más gente. Otra cosa es que efectivamente pueda ser un relato un tanto banal, un tanto superficial, ¿no? Pero en sí mismo yo creo que es muy importante. Nunca podremos nosotros conseguir el impacto que han tenido ese tipo de series, ¿no? Me gustaría añadir... Me gusta mucho la frase también muy conocida de Ricard, ¿no?, que necesitamos una memoria ilustrada por la historia y una historia herida por la memoria. Y es una cuestión filosófica y epistemológica. Es decir, los historiadores hay que manejarlo con rigor. Nosotros también nos definimos como una ciencia social limitada, pero que también tratamos de ir a la realidad y tratamos de hacer estudios empíricos con todas las limitaciones y sin pretensiones fuera de lugar, pero sin duda alguna, epistemológicamente lo que sabemos es que aunque en la historia no va a quedar reflejado, de ahí esa historia herida por la memoria que dice Ricard, se puede interpretar de otra manera, porque la historia no va a poder recoger todas esas experiencias sencillamente porque no hay datos historiográficos de muchas cosas. Y esto me hace llevar la pregunta, Lourdes, si se me permite, y también al hilo de lo que ha dicho Imanol, en que hay muchas cosas que no se han contado ni se van a contar por diferentes motivos, ¿no? Yo la verdad es que he tenido mis mayores satisfacciones en este campo es precisamente trabajar con las víctimas, ver cosas tan increíbles que darían también para una novela, como una persona que ha estado secuestrada, recuperar una carta que había escrito a su familia y que nunca le llegó a la familia y recuperarla décadas después.
pero esa persona no tiene ganas de contar nada, ni de que se escriba su historia, ni de nada. Como eso, muchas otras cosas, ¿no?, que van a quedar, lo que ha comentado también Imanol, cómo narrar lo que supone la pérdida de un familiar, la presencia de esa ausencia perpetua ya, lo que supone en términos de tiempo, aunque pase, eso es muy complicado, por eso necesitamos la memoria. Y el tema de la memoria es imposible hacer una memoria sin las víctimas porque si no tenemos esa parte. Y luego el simplemente que quisiera añadir algo que suelo insistir mucho. Por ejemplo, yo creo que necesitamos programas específicos para trabajar con personas mayores, en concreto, padres cuyos hijos fueron asesinados y que están muriendo, algunos de ellos tienen enfermedades mentales. Un programa específico donde la sociedad se adapte a las necesidades de memoria, ese derecho de memoria de esos padres. No tengo fórmulas, pero me parece muy importante, porque a esas personas les quedan pocos años de vida y hacer un programa específico de alguna manera, incluso aunque tengan enfermedades mentales, para poder expresar que esto es importante y expresarlo de alguna manera. También estoy muy de acuerdo con Imanol, que es muy incómoda, es una memoria absolutamente incómoda y se me tachará de idealista, pero creo que ofrece unas lecciones de vida y ofrece unos mensajes que son también de esa belleza. Es también, pues como el arte es una herida hecha luz, también puede parecer una frase muy banal, pero sin embargo pienso que nos ofrecen unos destellos a partir de la incomodidad y del dolor que no tenía que haber pasado y de la injusticia y de lo que ha sido un delito gravísimo y un daño político. Creo que también eso es importante. Y esa es una manera de enganche también. Hay parte ahí en esa memoria artística, a través de la literatura, para luego profundizar más, pero puede servir como una primera puerta de entrada que si no consigues enganchar. La verdad es que no sé muy bien qué casi iba a optar por decir pasapalabra, pero a ver, yo no me había fijado tanto en el título, o más bien en la primera parte, el reto de la memoria, ¿no? Sí me parece que es evidente que si queremos construir un futuro decente en esta sociedad, tiene que ser con las víctimas, porque la alternativa sería sin ellas, y eso sería una indecencia, ¿no? Entonces, con el no tengo ninguna dificultad. Con el pues siempre que no caigamos en paternalismos y decir, ya te explico yo lo que te ha pasado, ya te explico yo tu cosa y tal, pues tampoco tendría muchos problemas, ¿no? Ahora, decías al principio en tu reflexión, la pregunta, ¿no?, que las instituciones, el papel que juegan en esto y tal, pues es que las instituciones, que parecen tan poderosas, a veces son muy impotentes para algunas cosas, ¿no? Y a veces igual la mejor forma las instituciones tienen que hacer muchas cosas, y algunos van haciendo, y algunos también se han hecho, ¿no? Y no vamos a decir que no lo hemos hecho nunca, ¿no? Pero las instituciones tienen que hacer cosas, sobre todo respondiendo a demandas que nacen de las propias víctimas, ¿no? Salto de escenario geográfico, pero justamente antes de anoche terminaba de leer un librito sobre escrito por la hija de una víctima francesa, el Maurice Chauvin. Este era un matemático francés muy joven que era del Partido Comunista, se vinculó en la lucha en Argelia contra el colonialismo, aunque él era francés. Era un matemático que ya empezaba a tener ya prestigio y tal, y muy joven, pues en el año 57 fue secuestrado de su casa por los paracaidistas del ejército francés, torturado y desaparecido. Y hasta el 2008, con Macron, no ha habido un reconocimiento efectivamente de que ha habido una responsabilidad del Estado francés con esa... las instituciones tienen que hacer muchas cosas, reconociendo a veces muchas malas acciones. En el caso de Euskadi es evidente, con el tema de los GAL, el tema de las torturas, reconociendo también muchos olvidos, muchas amnesias, y se van haciendo cosas, ¿no? Yo creo que se van haciendo, y a veces hay casi una especie de proliferación también, de una aceleración en los últimos tiempos, ¿no? Poner la placa de no sé qué, hacer el acto de no sé cuántos. Bueno, a mí eso me parece bien, yo creo que me parece bien. Pero también es verdad que cuando luego las instituciones tienen que ser conscientes de sus posibilidades, ¿no? Y cuando ya están buscando hacer esas memorias compartidas, yo desde luego la experiencia que he tenido cuando me ha tocado comparecer en el Parlamento Vasco, en la Comisión de Memoria y tal, es que un Parlamento no es un lugar para hacer memoria.
seguramente es el peor lugar para hacer memoria, por definición, por cómo funcionan los procedimientos parlamentarios, porque al final hay que llegar a consensos, a mismos comunes denominadores. O sea, bueno, pues igual también las instituciones tienen que reconocer que tienen que hacer algunas cosas las que puedan, pero tienen que dejar que la sociedad civil haga otras, ¿no? A su ritmo, ¿no? Entonces, no sé, yo ahí no me complicaría mucho la vida con lo de las instituciones. Hacen lo que pueden las pobres y está bien, ¿no? Pero sí me parece importante eso, ¿no? Saber que el futuro tiene que ser, solo puede ser con las víctimas, porque la alternativa sería horrorosa, claro, sería sin ellas. Pero bueno, en fin, no. Vaya por delante que no me gusta nada la terminología que voy a utilizar, pero que por economía descriptiva creo que se me va a entender y se me va a perdonar. ¿Las víctimas tienen la misma dimensión en la guerra que en la paz? Sí, desde luego el término se las trae, ¿no? Decía... Pero me perdonas, ¿verdad? Sí. Escribía hace, yo creo que un par de años o así, nuestro compañero Antonio Rivera sobre una paz donde nunca hubo guerra, ¿no? Un artículo yo creo que necesario también para reflexionar sobre las circunstancias. Entiendo perfectamente tal como lo planteas. Evidentemente no tienen el mismo sentido. Una vez terminado el terrorismo, una guerra, un conflicto, una persecución, las víctimas, lo decía antes, son el testigo, afortunadamente no el testigo mudo, ¿no? Sino el testigo que ha sobrevivido o que ha perdido a un ser querido y que sigue siendo, de alguna manera, el portavoz de la memoria del ser querido que perdió. Eso me plantea también a veces cuestiones importantes, es decir, ¿quién es el portador de la memoria de una víctima? Lo es su marido, su esposa, su hijo, su hermano, cuando a veces incluso dentro de un mismo ámbito familiar puede haber gente con diferentes ideas, con diferentes perspectivas, que hagan incluso una lectura de la víctima absolutamente contraria o diferente por lo menos. En cualquier caso, lo que hemos vivido en Euskadi bajo, sobre todo, ¿no?, la persistencia del terrorismo, de un terrorismo que ha durado casi 5 décadas, es que durante la mayor parte de ese terrorismo las víctimas tenían o sufrieron una invisibilidad por lo menos hasta la última década prácticamente. Todavía en el último proceso fueron también hasta cierto punto instrumentalizadas o hubo intentos por instrumentalizar, ¿no? Recordamos movilizaciones en el año 2005, 2006, etcétera, etcétera. Ese espacio que ha transcurrido desde entonces da tiempo para reflexionar también cuál es el papel que están teniendo actualmente, pero evidentemente que es muy diferente. Porque en aquel momento se decía todavía que ellas reivindicaban la presencia pública, en la plaza pública, ¿no? Ahora ya, aunque efectivamente el tiempo puede correr en su contra, porque es probable que dentro de 10 años pierdan ese protagonismo, sigue siendo muy importante, pero su contenido y su importancia es muy diferente en un momento que en otro. Desde luego eso creo que es absolutamente claro, ¿no? No sé si me desvío quizá de... En términos de generaciones y claro, estamos viendo también en este último encuentro que tuvimos con estudiantes y con víctimas y ellos decían, ¿no?, que por ejemplo sus hijos eran viudas, eran hermanas, eran hermanos y decían, las viudas en concreto sobre los hijos decían pues que había hijos ya pues, algunos de mi edad, o sea, bastante mayores, que no querían estar en esa primera línea. Es decir, que a las víctimas tampoco se les puede cargar con esto de la reconciliación, que no sabes muy bien qué es. Algunas preferían la expresión convivencia, sobre esto se ha escrito mucho. Y hay muchas madres cuyos hijos son mayores y decían, mis hijos ya tienen su vida y quieren estar tranquilos y no se quieren comprometer. Les han llamado muchas veces periodistas y ellos no tienen esa
esa necesidad. Creo que hay que respetarlo, es decir, que tampoco podemos cargar a las víctimas y a las diferentes generaciones de víctimas con el deber de memoria, con esa, ¿qué es el deber de memoria? Esa abstracción, si lo concretamos. Creo que esto también es muy importante. Bueno, yo me pongo en la misma posición que plantea Gemma ahora al final. O sea, mi reflexión no quiere decir nada de lo que deberían significar o hacer las víctimas, sino de lo que yo como ciudadano, que no soy víctima, creo que deberían significar y quiero que signifiquen para mí. Y digo, primero, cómo creo que están pasando las cosas. Yo creo que cuando una sociedad sale de un conflicto duro, terrible, sangriento, civil o incivil, como hemos vivido en Euskadi, yo lo tengo ya escrito hace mucho tiempo. A veces decimos, lo he escrito hace mucho tiempo, como si eso fuera un indicador de verdad, ¿no? Puedes estar equivocado hace mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, yo hace mucho tiempo escribí que cuando acaba un conflicto hay dos personajes que suelen ser mal soportados por las sociedades. Uno es el de los héroes y otro el de las víctimas. O sea, aguantas un par de veces que te digan yo hice, yo estuve, vale, muy bien, pero ya no me cuentas más milongas, porque yo soy de esos que se dejaron llevar, ¿no? Y las víctimas lo mismo, llega un momento en que la gente no dice, vale, ya, pero ya está, ¿no? Un poco también lo que decía Germán, ¿no? El estereotipo de la víctima pedigüeña, pesada, tal. Entonces, desgraciadamente, las víctimas suelen ser víctimas también en la paz. Son víctimas de olvido, víctimas de desprecio, víctimas de malinterpretación. A veces incluso pueden dar lugar, lo mismo que se hablaba de la industria del holocausto, pues a una especie de la industria de las víctimas, ¿no? Que haya otra gente que nos aprovechemos de ellas y que ahora sí, digamos, ya te voy a decir yo, ya te voy a explicar y tal. Pero bueno, ahora, ¿qué me gustaría a mí que ocurra? A mí me gustaría que las víctimas tuvieran la misma significación desde el minuto 1 de la guerra o del conflicto o del terrorismo hasta el minuto 37 de la paz. ¿Y cuál es la significación que yo les doy a las víctimas? Pues que las víctimas son las que son la enmienda a la totalidad a nuestros proyectos. O sea, una cosa que muchísimas víctimas dicen y que yo lo entiendo racionalmente, pero no sé si podría decirlo, es me gustaría que escuchar a una mujer que diga que han asesinado a su marido y que diga, si por lo menos fuera el último. Yo digo, yo hubiera dicho, ya podría haber sido el anteúltimo. Entonces, las víctimas son la enmienda a la totalidad a nuestros proyectos. Claro, si la primera víctima hubiera servido para revisar nuestros proyectos, si lo hubiera servido la segunda, bueno, igual al final la 890 ha servido. Bueno, pues, pero la víctima es la que nos pone en nuestro lugar. O sea, las víctimas son las que definen lo indecidible. O sea, hay cosas que no se pueden decidir en ningún proyecto social, político ni económico, ¿no? Ya sé que esto es una pura falacia, porque luego al final, pues ayer murió Joseph, un niño de 6 meses, o de 6 años, perdón, 6 meses, en el Mediterráneo, y hace unos años murió Aylan Kurdi y nos parecía que era tal. O sea, ya sé que luego montamos la vida de otra manera, pero creo que las víctimas son eso, son la enmienda a la totalidad, son la barrera, son la frontera que no deberíamos transitar nunca, ¿no? No deberíamos transgredir. Y creo que ese valor es el valor que tienen, ¿no? Son al final la enmienda a la totalidad de nuestros proyectos. Son las que ponen nuestros proyectos en la realidad. Mira, lo que vas a hacer genera víctimas, ¿no? Y, perdón, acabo. Yo no sé casi nada de muchas cosas de las que hablo y tampoco de ética, pero a mí me gusta mucho la definición que hace un autor, Anthony Weston, de la ética. Dice que la ética no es portarse bien, o el comportamiento ético no es comportarse bien, es pensar atentamente. Habla del pensamiento atento, ¿no? Yo creo que las víctimas son ese toque de atención a todos nuestros proyectos, ¿no? Si fuéramos capaces de cada vez que pensamos en hacer algo, en pensar en las víctimas que podemos causar, sabiendo que luego a veces se causan, pero sería muy importante. Yo creo que esa dimensión es fundamental de las víctimas. Podéis debatir entre vosotros, Habéis hablado de los jóvenes y Manuel decía, ¿cómo le cuentas algo a alguien que no, el cataclismo, a alguien que no lo ha vivido y al cual además no se lo han contado, ¿no? Podríamos hablar también largo y tendido de por qué los padres no cuentan a los hijos. Si es por protegerles del horror o por otros mecanismos de autoprotección. Eso daría posiblemente para
para otras reflexiones. Hemos hablado de los jóvenes, de la memoria cómoda, de la memoria incómoda. Esta eclosión que se está produciendo de materiales literarios, audiovisuales, que nos cuentan la memoria, corre el riesgo de que, efectivamente, acercando de una manera mucho más epidérmica, más sencilla a nuestros jóvenes, que es lo que nos ocurrió, la última línea acabe siendo esa memoria acomodaticia, porque claro, y Manuel lo ha dicho más finamente, a mí, y perdón por la reflexión personal, a mí Patria me emociona tanto como me cabrea. Y me cabrea sobre todo por una cosa, porque en este país se hizo memoria en tiempo real. Aquí se escribió mucho, escribimos mucho en los periódicos sobre lo que nos pasaba en tiempo real. Y resulta un tanto descorazonador que tantos años después, no la gente ni las nuevas generaciones, ni digamos la gente que no lo vivió tan a flor de piel en Euskadi, descubra cosas. Incluso quienes lo vivimos. Yo, por mi parte, he descubierto cosas, ¿no?, de mí misma y de cómo soportamos aquellos años. Pero sí me pasma bastante la cantidad de gente de nuestros convecinos que ha descubierto lo que pasaba tras el umbral de su puerta viendo, por ejemplo, Patria. Entonces, tenemos esa ventaja, pero podemos acabar teniendo esa desventaja. Sí, creo que corremos ese peligro, incluso que es verdad que ha habido una eclosión en los últimos años y especialmente, pues en los últimos 2 años prácticamente, ¿no? Lo que no quiere decir, y sobre todo a mí que me ha tocado leer, pues cientos de noticias en el periódico, en el vuestro, en otros muchos periódicos, que efectivamente se estaba haciendo memoria, pues del tiempo presente casi inmediata, ¿no? Pero es verdad que el efecto, comentaba antes, que tienen determinados productos, por su impronta, por su factura, por el público al que van dirigido, porque hay muchos más espectadores que lectores de periódicos, tiene un impacto mucho mayor y mucho más profundo, ¿no? Creo que podemos correr el riesgo de que dentro de 5 años haya desaparecido toda esa producción. De todas maneras, eso ocurrió también, pues por ejemplo, en el año 2000, cuando se comenzó a exhumar una fosa común en Priaranza del Bierzo, en León, y hay hasta una placa que lo recuerda, donde se dice que ahí empieza la memoria histórica, ¿no? Es algo, como si desde el 75 hasta el año 2000 no hubiera habido investigaciones, no hubiera habido, también hubo exhumaciones, y sin embargo, eso que se ha denominado, que yo estoy bastante en desacuerdo, memoria histórica, es algo que tiene hasta fecha de inicio y empezamos a ver que hasta fecha probablemente de final. Y se explota a partir precisamente de una ley en el 2007, la Ley de Memoria Histórica, que ni siquiera estaba contemplada en el programa electoral de Zapatero en 2004 y que explota precisamente como consecuencia de determinadas presiones de grupos políticos, etcétera, etcétera, que reivindican eso como un elemento fundamental para apoyar ese gobierno. Pongo ese ejemplo porque me parece algo muy coyuntural y que puede tener también efectos en los temas de memoria histórica más reciente, ¿no? Yo creo que sí corremos ese riesgo, ¿no? Yo solamente apuntar como anécdota que en mis alumnos, por ejemplo, ninguno había visto Patria. Cuando hablamos de ello, pues se interesaron algunos y dijeron que la iban a ver, pero no. O sea, quiere decir que yo creo que Patria, lo que es la serie, salvo algunos hijos nuestros que igual les hemos comentado, ellos tenían el interés, que también los hay, no creo que sea lo más visto por la gente joven. Es más, mis estudiantes me dijeron que, es un libro. Entonces, creo que tenemos una imagen de los jóvenes de verdad, y mis hijos tienen de 16 a 21 años, es decir, tengo 3, y cada uno va por donde va. Y aún y todo, yo creo que tenemos una imagen de los jóvenes que muchas veces no se corresponde con lo que nos gustaría o con lo que esperaríamos.
A lo mejor la de ellos sobre nosotros tampoco, seguramente. Entonces, no sé, yo creo que no sé hasta qué punto, pero sí que es verdad que ha enganchado a otros y a mí me consta, o sea, a mí hay profesores que han estado amenazados y que sus vecinos les han dicho, después de leer Patria y ahora ya te entiendo. Y dices, antes no me entendías, ¿no? Entonces, ¿por qué? Que eras vecino. Eso me parece muy interesante y yo ahí, otra vez, peco de optimista, idealista, creo que se puede conectar muchas veces mejor. Creo que también se necesita tiempo, aunque se estuviese contando en tiempo real y aunque esto es muy perturbador para los seres humanos porque seguimos estando al lado de las víctimas, de otras víctimas, etcétera. Las victimizaciones resulta muy perturbador. Necesitamos tiempo para la memoria y, por otro lado, creo que a veces se conecta mejor con otro tipo de narraciones, ¿no? Que no es la propia, porque nos sentimos incómodos, porque somos indiferentes, porque tenemos todas esas contradicciones como seres humanos. Sí, yo en este caso, sobre el producto, o sea, sobre la cantidad de productos literarios, audiovisuales que se están generando, solo puedo decir que me parece fenomenal. O sea, que estoy encantado. Me da pena que tantísima gente, Iñaki Arteta, que han trabajado tantísimo en otros años, pues fuera pasando sin pena ni gloria o con más pena que gloria, ¿no? Pero sobre los productos en sí, pues no te puede gustar más o menos y tal, pero me parece bien. De hecho, yo he sido y soy un ávido consumidor pero por cultura, no de audiovisuales, pero sí de todo lo que se ha publicado, novelas y tal, sobre distintos conflictos, el vasco evidentemente, el terrorismo y tal, pero por ejemplo Los peces de la amargura de Fernando Aramburu, anterior a La patria, yo lo disfruté, me impresionó muchísimo, me hizo pensar mucho más que me conmovió mucho más que Patria, ¿no? No sé, el poema que escribe en su libro Las ateridas manos del alba, del alba Xavier Lete, dedicado a la muerte de Imanol Larzábal, y donde dice: perdona a los que no supimos tener compasión por lo que tú vivías y tal. Me parece estremecedor, yo lo releo muchas veces y me emociona. El libro Letargo de Muñoz, el último de Zaldúa sobre Imanol Larzábal también. O sea, hay toda una producción literaria que yo hablo mucho. Por ejemplo, pues un libro que me ha gustado mucho, Los amnésicos me ha gustado mucho, pero un libro de un periodista, Patrick Radon Keefe, No digas nada, sobre el secuestro de una mujer, es real, en Irlanda del Norte, en los años 70 y tantos, una mujer viuda, madre de no sé cuántos hijos, se la llevó el IRA, el cadáver apareció hace muchísimos años. Esa investigación periodística es, bueno, en fin, te sitúa o sea, me parece fenomenal. A mí me parece que es la única forma que tenemos muchas veces de poder acceder, eso, vicariamente, mediadamente, a realidades, al cataclismo que hemos vivido, ya sea porque no nos ha tocado, ya sea porque ha ocurrido en otros lugares. Entonces, no tengo nada que decir al respecto, más que al contrario, animar a quien tenga estilo y mano para escribir literatura sobre esto a que lo haga. Creo que es un tema fundamental. Con el tema audiovisual tengo más problemas. También creo que es una cuestión generacional, pero no solo generacional. Yo estoy seguro, por ejemplo, mi hija ha visto la serie Patria, yo solamente he visto, como decía antes, el último capítulo con ella. Estoy seguro de que no va a leer el libro, a pesar de que es bastante lectora, pero se le va a caer de las manos, o bueno, la serie la ha visto, ¿no? Y claro, decía Marshall McLuhan que el medio es el mensaje, y alguien luego también dijo que el medio era el masaje, ¿no? Es el masaje, ¿no? Y yo creo que los medios audiovisuales tienen una forma distinta de situarnos ante las cosas. Nos convierten más en espectadoras y espectadores, más pasivas y más pasivos, consumidoras y consumidores. Además, no solamente ya el ver series, sino el cómo se ven, porque mucha gente habrá visto Patria en el móvil, a ratos, no sé qué, mientras hacía otras cosas. Y aquí yo sí creo que, pero esto ya no tiene nada que ver con la obra en sí misma ni con la temática que aborda, ¿no? Yo creo que tenemos un problema de transmisión y de comunicación con las generaciones nuevas que están tan metidas en esto de los formatos digitales, ¿no? Hay un autor, Nicholas Carr, que publicó un libro hace unos años, Superficiales, que me parece a mí me preocupa mucho. Él dice que Internet es un ecosistema pensado para la interrupción. O sea, si estás en el ordenador y te entra un mensaje de no sé qué, o voy a mirar no sé cuánto, o sea, con lo cual la concentración sufre mucho, y para este tema hace falta concentración. Y luego hay una autora, Shirley Turkle, que es una psicóloga y socióloga que desde los años 90 estuvo trabajando mucho el tema de las redes con sus alumnas y alumnos del MIT,
al principio tenía una posición muy favorable, decía que nos permitía 2 vidas, online, offline, no sé qué. En su último libro, En defensa de la conversación, dice esto se nos está yendo de las manos. O sea, tenemos que buscar otras formas de transmitir. Entonces yo creo que está muy limitado para transmitir. Y termino con una pequeña anécdota. La última vez que fui al cine, fui también con mi hija antes de que estaban todos estos líos, y fuimos a ver el documental de Jordi Évole sobre Pau Donés, esto que tú me das. Yo le dije, si vamos, yo voy a llorar, ¿eh? O sea, yo soy un blando, o sea, vas a ver a tu padre llorando. Y es duro, porque no sé si lo habéis visto, pero es muy duro, ¿no? Porque, claro, a los 15 días murió. Estaba con un cáncer ya muy avanzado y ves a un Pau Donés, que era joven, tal, y lo ves ya pues intubado, catéctico, o sea, se estaba muriendo realmente, ¿no? Pero bueno, luego es un documental, yo si podéis os lo recomiendo, es un canto a la vida, es una maravilla. Pero nos sentamos en el cine y yo veía entrar un montón de gente con palomitas y con refrescos. Estoy a punto de decir, oye, vamos a ver, nos hemos equivocado, esto no es así, esto no puede ser así. Bueno, pues yo creo que así consumimos un poco también la memoria a través de estos formatos. Entonces, el problema no es el contenido, yo creo que también a veces el problema es el continente, ¿no? O sea, hace falta reforzar otras formas de transmisión de la memoria, creo que son muy insuficientes los medios audiovisuales. Hay preguntas, voy a intentar intercalar las que han llegado online con las que se puedan formular en la sala. Quien quiera preguntar, veo ahí manos levantadas, intentaré dar paso a todos. Y si me dejo a alguien, que me lo afee. Lourdes Oñederra tiene una para Gemma Barona y otra para Imanol Zubero. Para Gemma le inquieta eso que has contado de que tienes pocos alumnos en clase y además pocos que se interesen, digamos, por determinados aspectos de lo que estamos tratando aquí. Me preguntas si en las clases en euskera y en castellano, con grupos más numerosos, eso varía, si te consta si eso varía. En concreto, en Derecho, que a mí me consta, no hacen es una clase más que le dedicarán pues una hora del cuatrimestre. Quiero decir, esta dinámica es una dinámica que, bueno, porque tengo la suerte de participar en las investigaciones que realizamos desde el Instituto Vasco de Criminología con víctimas del terrorismo y quizá hay esta sensibilidad, no lo sé. Sé que en las otras pues se le dedican un temario, pero no hay este intercambio con víctimas o una mayor profundización con trabajos autoetnográficos. No puedo responder en ese sentido. Le agradezco la pregunta. Para Imanol, ha hecho fortuna, no podía ser de otra forma, la metáfora de los Masái. Dice Lourdes Oñederra, creo que hay una diferencia importante entre los Masái y nosotros. Ellos no niegan la existencia de esa naturaleza a su alrededor. Aquí se ha hecho y se hace como si lo que cuenta Patria no hubiera ocurrido. Conozco a víctimas agradecidas y contentas porque se cuenta una historia con la que se identifican y que ellas no han podido o no se han atrevido a contar. Más que una pregunta, es una reflexión. Pues estoy de acuerdo con Lourdes. Juan Carlos Mujica, ahí arriba. Muy bien, muchas gracias. Voy a sacar un tema que creo que es actual y que tiene que ver con la libertad de expresión. Me refiero lo saco también por el tema, por todo lo que ha pasado en Francia, con el tema de los yihadistas y demás. Y vamos a ver, yo creo que hay que articular libertad de expresión con convivencia. O sea, yo no soy Charlie Hebdo. O sea, yo cuando veo una revista de Charlie Hebdo y con un mometano desnudo y que le ponen una flor en el culo, pues será libertad de expresión. Pero esto no ayuda nada a la convivencia. Entonces yo creo que o sabemos compaginar la libertad de expresión con la convivencia en el sentido de respetar las diferentes sensibilidades que cada vez son mayores en nuestra sociedad, o si no, no vamos a ningún lado, ¿no? Yo tengo la sensación de que cuando se habla de este asunto, parece que estás haciendo un planteamiento fascista, ¿no? Porque dices, ¿cómo voy a recortar yo mi libertad de expresión? Como si fuera una cosa del otro mundo, ¿no? Cuando se trata de armonizar, y no es un planteamiento estratégico de la ONU, es que pasa en la vida ordinaria. O sea, si tú tienes una comida familiar o estás en una comida de amigos, en una cena,
tú sabes que hay temas que mejor no sacarlos o sacarlos de una manera concreta. ¿Por qué? Porque sabes que no le va a gustar o porque ha sufrido una cuestión relacionada con el tema o lo que sea. Entonces, me parece que eso es lo normal y que eso es lo que lleva a la convivencia. Entonces, cuando se hace de la libertad de expresión un tótem, pues muy bien, puedes ir por ahí, ¿no? Pero vas a tener muchas dificultades para convivir. Entonces, mi pregunta es, ya que estamos hablando un poco del futuro, en este tema pues de la memoria, del terrorismo, en fin, de todo lo que hemos vivido y estamos viviendo, ¿cómo se puede compatibilizar o armonizar la libertad de expresión con la convivencia? Para Lourdes. No. Bueno, dos cosas breves. La libertad de expresión no es un derecho ilimitado. A mí me molesta bastante cuántas cosas perpetramos en tu nombre, libertad de expresión. Ahora bien, llevado al caso que planteas, a mí me parece que excusar, y sé que tú no lo estás haciendo, que excusar la violencia por una supuesta agresión previa es como lo de que algo habrán hecho o como con las mujeres maltratadas que provocan a sus agresores. Efectivamente, la libertad de expresión tiene que tener límites y en la medida de lo posible creo que tiene que servir para mejorar lo que somos y no para empobrecernos. Pero eso jamás justifica que se quemen embajadas y que se mate un profesor. Nunca. Bueno, yo coincido plenamente con lo que decía con Lourdes. Y sobre lo segundo que apuntabas, fíjate, eso lo hemos vivido en Euskadi durante décadas, ¿no? Como en una comida familiar o con amigos, en muchas ocasiones una parte de los comensales se autocensuraba para no sacar un determinado tema porque sabía que probablemente aquello molestaría a un sector concreto, a personas concretas, ¿no? Curiosamente, quizás sea mi experiencia, pero quienes siempre se autocensuraban eran casi los mismos. Y eso sí que me ha parecido preocupante, ¿no? Sobre todo porque en las entrevistas que nosotros hacemos con víctimas es una cuestión que planteo, ¿no? O que planteamos. Pero también nuestra propia experiencia personal. Yo recuerdo atentados terroristas y en medio de una comida y cambiar de canal directamente para pasar del telediario a un documental de esos de la 2 sobre animales, o a la conversación del Atleti, donde todo el mundo más o menos se sentía identificado y era un tema, bueno, pues me parece peligrosísimo, que habla de una sociedad que se autolimita precisamente para no incomodar a otro sector y acaba censurándose, ¿no? Yo creo que eso lo hemos vivido seguramente con distintas experiencias, pero me parece terrible, ¿no? Tener que elegir en ese sentido. Me parece un debate fascinante y solamente apuntaría una cosita de nuestro entorno, ¿no? Creo que también, por otro lado, estoy de acuerdo que es absolutamente preocupante lo que estamos viviendo de lo políticamente correcto, particularmente en las universidades, comenzando por las universidades estadounidenses. Creo que se tiene que distinguir también cómo se juega con la libertad de expresión en el ámbito de lo que está permitido jurídicamente, siempre pudiendo cambiarlo, y lo que sería un respeto, una ética, ¿no? Pero, por ejemplo, en redes sociales, también lo que está ocurriendo en redes sociales, ha habido 2 ejemplos con un delito que es también polémico respecto de enaltecimiento del terrorismo o respecto de delitos de odio, que hay que probar una serie de cosas configurado como delito que puede ser, y que entra, ahí está el derecho, ¿no? Cuando hay una tensión entre derechos, siempre respetando el contenido esencial de derechos fundamentales, libertad de expresión, dignidad, honor, etc. Pero, por ejemplo, unas lecciones que nos ha dado pues Irene Villa
o que nos ha dado también la nieta de Carrero Blanco cuando ha habido expresiones en las redes sociales totalmente desafortunadas y que son criticables, pero dicen, bueno, pero no deberían, por esto no se debería mandar a alguien a prisión. Tiene que haber algún tipo de respuesta, decir que son, pero realmente por esto se tiene que llevar a algo a prisión, y son los propios familiares de víctimas diciendo estas cosas. Luego hay otras cosas que claramente pues, entrarían dentro o no del delito. Sí, antes decía que hay muchas veces que hablo de cosas de las que no sé y ahora lo voy a demostrar, ¿vale? Porque me está Gemma aquí y yo hablo de esas cosas. Pero, a ver, yo creo que el tema de las libertades, y evidentemente siempre me hago aparejar el tema de los derechos, pero como digo, Gemma sabe mucho más de eso, no es un territorio donde podamos decir hasta aquí llega y aquí empieza otra cosa. O sea, hay espacios grises. Yo, entre las muchas cosas que he empezado y no he terminado en mi vida, yo empecé a estudiar abogado, derecho en Deusto, abogado economista. Fue un fracaso. En 2 semanas me di cuenta de que no era lo mío. Y yo creo que cuando hacíamos derecho romano, y a mí se me quedó una cosa, ahora igual lo digo mal, entonces, lo malo es que se está grabando esto, ¿no? No se puede dejar de grabar ahora. Bueno, pues yo recuerdo que había una cosa que se llamaba el derecho de uso y abuso, y que era algo así como ius utendi et abutendi, no sé qué. Bueno, derecho de uso y abuso, ¿no? O sea, era como que si tú tienes derecho a algo, tienes derecho de usarlo y de abusar de ello, ¿no? De bienes y tal y cual, ¿no? Y con las libertades pasa esto, ¿no? Que a veces tenemos libertad de uso y de abuso, ¿no? Abusamos de la libertad, pero claro, ¿dónde empezamos a abusar y dejamos de usar, ¿no? Yo creo que eso es muy complicado. Entonces, las sociedades lo que tienen es que buscar formas de ensayo y error, de ir midiendo hasta dónde puede llegar una libertad, cuando esa libertad empieza a invadir derechos de otras, cuando empiezas a herir, etcétera, ¿no? Estoy de acuerdo con que el equilibrar libertad de expresión, como decía Juan Carlos, y convivencia es esencial, ¿no? Yo creo que hay 2 vías. Una vía que estamos probando, y creo que en exceso últimamente, es lo de calificar como delito de odio casi todo. No sé si alguien ha tenido curiosidad por leerlo, pero es un libro que merece mucho la pena. Edu Galán es un humorista de la revista Mongolia y ha publicado un libro titulado El síndrome Woody Allen, donde analiza justamente cómo Woody Allen pasó en poco tiempo pues, de ser una referencia para toda la intelectualidad y tal a ser un apestado, ¿no? Por las acusaciones de pederastia, etcétera, ¿no? Y es un libro escrito, no por aunque él es yo creo que psicólogo, no está escrito como un profesional académico, pero creo que detecta muy bien algunas tensiones que tenemos a la hora de gestionar este tema, ¿no? Y él diferencia, y otra gente también, entre lo que serían discursos de odio y discursos odiosos. O sea, hay discursos odiosos que merecen un reproche moral, que merecen una respuesta. Por ejemplo, en el tema de la inmigración, creo que hay una estrategia que es muy interesante, que es lo que se llama la estrategia antirrumores, ¿no? O sea, si tú escuchas que alguien dice algo que no se corresponde con la verdad o que tú no lo crees, dilo, no te calles. Como teníamos que haber hecho muchas veces en esas comidas familiares en las que alguien decía no sé qué, pues igual no hay que callarse. Entonces, pero eso es un discurso de odio que merece ser tipificado como delito de odio y que merece ser perseguido, pues igual no, ¿no? Entonces, pero claro, no sabemos dónde llega, ¿no? Porque, bueno, pero ahí hay toda una línea que tenemos que seguir experimentando, ¿no? Pero luego hay otro elemento, yo creo que más manejable para cualquiera, para todas y todos, ¿no? Que es ser capaces de empatizar. El lunes pasado, a raíz de los homenajes a exmiembros de ETA que regresaban a sus pueblos y tal, hubo 3 víctimas del terrorismo en una radio que estuvieron, en una jornada que estuvieron diciendo que esos homenajes eran hirientes, que los revictimizaban. O sea, pues hay que escuchar eso. O sea, punto, por empatía. O sea, es así. O sea, es que ¿qué sociedad estamos haciendo en la que simplemente alguien nos dice eso, oye, eso que haces me duele, y seguimos como si tal cosa? Pues tenemos que pensarlo. Igual luego lo haremos de otra manera, pero tenemos que pensarlo. Entonces yo ahí creo que tenemos que trabajar mucho más esa capacidad de simpatizar, de no hacer daño, o sea, no hagas daño a la gente, ¿no? Si alguien te dice esto que estás haciendo me hace daño, pues piénsatelo, por lo menos, ¿no? Otra vez vuelvo a lo de la ética, piénsalo atentamente. Entonces son las 2 vías, ¿no? Pero efectivamente es un problema creciente que tenemos pero tendremos que gestionar, pues seguramente fallando muchas veces, ¿no? Juan Carlos, por añadir una última cosa, el humor negro no. Azabache no resistiría a una grabación de Villarejo de las redacciones en las épocas malas, nos salvó. Hubo muchos días muy tristes que el humor negrísimo nos salvó. Se me ocurre que los vascos flaqueamos de sentido del humor y quizás las religiones también un poco. Aquí había una pregunta.
Bueno, gracias Lourdes por tu papel de moderadora. A José Antonio, en principio, y a Imanol no les voy a decir nada porque me unen demasiada amistad y complicidades. Y voy a preguntarte a ti, Gemma. Me ha parecido muy sugerente ese estudio con jóvenes, casualidades de la vida. Llevamos en Deusto, en el Centro de Ética, 2 años con un curso, proyecto igual, con 12 jóvenes muy diferentes. O sea, hay muchas similitudes con vuestro proyecto. 12 jóvenes, algunos de un extracto, hijos de presos, hijos de víctimas y luego un variopinto, un grupo reflejo de nuestra sociedad. El itinerario muy similar, durante todo un trimestre, confrontarnos, callarnos y simplemente escuchar sus fragmentos de memoria, ¿no? Las memorias recibidas. Ese trimestre fue absolutamente decepcionante, ¿no? En el sentido de confrontarnos con que, salvo las personas que pertenecían a ese extracto que estuvo cerca de los perpetradores, que sí había, de una u otra forma, una reactivación generacional, ¿no? En la memoria transmitida, en el resto el silencio había sido la norma. Pero todos, absolutamente todos, referían pues, cuestiones como que, en fin, desde la invasión romana hemos estado en una lucha permanente contra el invasor, o que Sabino Arana fue un revolucionario que en la guerra civil participó con el ejército de la República. O sea, santo Dios, estoy hablando de jóvenes en un ámbito universitario, ¿eh? En fin, cuestiones que, vamos, no podría aquí describir porque algunas son absolutamente hilarantes. En otro momento hubo unas sesiones con víctimas. Y de nuevo, debo de reconocer que cambió absolutamente la posición de los jóvenes después de escuchar el testimonio de las víctimas. Es decir, vamos a poner de nuevo en valor pues esa función, casi yo diría, de pedagogía social que tiene el testimonio de las víctimas. Me da lo mismo víctimas del batallón vasco español que víctimas de ETA. Tuvo un efecto catársico en los jóvenes. Y en un tercer momento en el que nos encontramos, estamos confrontando eso con la llamada rigurosidad o verdad histórica, ¿no? Con el rigor histórico. La pregunta del millón, Gemma, es, una vez que acaba este recorrido, una vez que acaba este proyecto, es de cara a futuro, pero a ese futuro que habéis mencionado todos, a ese futuro que ni hagamos una memoria o un relato, desde luego no relatos en los que hay algunos que no pueden caber, ¿no? Pero hagamos ese relato al que vayamos con la Coca-Cola y que vayamos con las palomitas, que no sea una industria de las víctimas. Pero, ¿qué podemos hacer para que las nuevas generaciones que nos encontramos están sumidas en este mundo líquido en el que estamos, puedan o podamos realmente llegar a ellas? Porque quieren saber. O sea, sí que es cierto que achacan a sus padres que no les contamos, además hay que decirlo así, que no les contamos, ¿no? Pero ¿cómo hacerlo? O sea, ¿cómo confrontar esas memorias personales, familiares, sociales, amicales, muchas veces bastante perversas? ¿Cómo confrontar esas memorias recibidas, transmitidas con el rigor histórico, con la academia, para hacer realmente una memoria que pueda ser sanadora en términos de convivencia, de ciudadanía, de lugar común, ¿no? Ciudadano? ¿Cómo hacerlo? Ahí está, yo creo, la clave de Bóveda, sabiendo que evidentemente no se acertará al 100%, que habrá fallos, que habrá meteduras de pata, pero ¿cómo acertar, Gemma? Ya me gustaría saberlo, agradezco muchísimo. Yo creo que es una clave y además que es una respuesta que incluso si lo supiésemos para esta generación o para hoy los jóvenes de X años, va a cambiar con el tiempo. Yo, por lo menos, que somos así un poco vampiros en la universidad, vienen los jóvenes, nosotros seguimos teniendo vamos envejeciendo, ellos tienen la misma edad y nos damos cuenta que son completamente distintos, pero cada vez también en este tiempo de aceleración, cada vez más diferentes. O sea, los jóvenes de hace 3 años no tienen nada que ver con los...
Es increíble, ¿no? Y cómo les enganchamos, vemos que no funciona, porque estamos utilizando las mismas herramientas. Unas veces utilizamos determinadas piezas de literatura que parecía que les fascinaba o no les gusta, o determinadas cuestiones o determinados textos. Es difícil. Yo creo que en la universidad, desde luego, no es lo mismo que en bachiller y en la ESO. Creo que tenemos que... Esto lo hacemos a través de la evaluación, claro. Les decimos, tenéis que leer estos, vamos a hacerle una pregunta sobre esto y os vamos a evaluar sobre esto. No se me ocurre mejor manera que si tienen que leer cosas fundamentadas, tanto desde un punto de vista histórico como desde un punto de vista victimológico. Pero en todo caso, creo que hay que aunar en esa idea de que no es solamente lo testimonial. O sea, a mí me gusta mucho Miranda Fricker cuando habla de la injusticia epistémica. La injusticia epistémica, ahora se habla mucho de el derecho a hablar, a las voces, pero ¿de qué sirven las voces si no tenemos capacidad de entenderlo? Es decir, aunque yo veo también que si traemos a las víctimas, pero no hemos hecho antes el trabajo de contextualización, yo creo que el trabajo de contextualización tiene que estar antes, porque si no las víctimas hablan, pero ellos no entienden. Podrán empatizar, evidentemente, que si te están diciendo que han matado a un familiar, pues cómo no, en fin, empatizarán con eso, pero no entienden, dicen, pero cómo no. O sea, de repente, sobre todo ahora en estas nuevas generaciones, dicen, es que no llegan a entender, dicen, pero cómo, pero eso pasaba, o sea, es que ni se lo creen, les parece ciencia ficción en su mismo pueblo. Les enseñas pues, cuántas personas han muerto en ese pueblo, en qué circunstancias, les pones el relato de alguna de ellas, que tenemos ya relatos videográficos, y no lo llegan a entender. Entonces, yo creo que es muy importante la contextualización, y ahí bueno, es una labor también pedagógica de cómo utilizamos los textos históricos con determinadas, pero ya en la universidad con más rigor. Entonces necesitamos esa parte de esa justicia epistémica, de lo testimonial, pero también de lo hermenéutico. Si la audiencia no entiende, porque no puede entender, porque no tiene el contexto, entonces, claro, bueno, sí, empatizará con ese dolor, con esa pérdida, pero no va a entender el contexto en que se insertaba todo. ¿Pero cómo es posible? ¿Pero cómo? Pero los periodistas también estaban perseguidos, ¿pero cómo es posible que se tuviesen...? O sea, de verdad, yo últimamente veo que se les parece como algo increíble, les parece que les estamos contando. Entonces, es muy importante intentar acercar hacer realidad esa justicia testimonial. Por supuesto, para eso necesitamos a las víctimas, pero no podemos instrumentalizarlas encima, llevarles a un escenario donde no les van a entender. Entonces tenemos que entender, y a mí me gusta mucho, otra vez vuelvo a Reyes Mate, y sentirnos interpelados, heridos, incómodos, porque ahí algo se nos quedará, y el que tiene ganas de saber, intentará saber más. Algunos terminarán haciendo sus trabajos de fin de grado sobre esto, los menos, porque sigue siendo un tema que no es de lo que más les gusta. Nos quedan 5 minutos y además 5 minutos de verdad.